Nosotros sabemos con base en la Biblia, con bases en el espíritu de profecía, que dentro de muy pronto el gran conflicto va a terminar. Pecando y los pecadores dejarán de existir. Desde lo más pequeño hasta el vasto universo, todo será purificado. Ya no va a existir más pecado. Pero nosotros debemos entender que antes de la segunda venida de Cristo, antes de que Cristo Ele venga para purificar este planeta, para purificar este mundo en su tercera venida, nosotros debemos entender que antes de todo esto, antes de que el pecado desaparezca del mundo, hay algo muy importante que el Señor está realizando ahora en el santuario celestial. Y esta obra, así como está siendo realizada en el santuario celestial, esta obra de igual manera tiene que estar siendo realizada en el templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú y yo debemos entender que llegará un momento de nuestras vidas que ya no vamos a tener más un intercesor, que no va a poder entrar más pecados aquí y tampoco entrar pecados en el santuario celestial. Entonces ya cuando llegue este periodo de que ya no haya más un sumo sacerdote abogando por mí, que yo ya no tenga más un intercesor, si yo no me he preparado, estaré perdido para siempre. Esto es un tema de suma importancia para nuestras vidas. Tú y yo no sabemos cuándo es que nuestro sumo sacerdote dejará el lugar santísimo. Tú y yo no sabemos cuándo nuestro caso pasará en esta corte. Pero tú y yo sabemos cuál es el pedido. Tú y yo sabemos cuál es el mandato, la expectativa que Dios tiene en cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo a lo que fue nuestra lectura bíblica. Levítico capítulo 20, versículo 26. Levítico capítulo 20, versículo 26. Y aquí entonces vamos a ver el llamado que Dios ha hecho a su pueblo en el desierto, pero este llamado se aplica a nosotros también. Levítico capítulo 20, versículo 26 nos dice así. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios llamó al pueblo de Israel para ser un pueblo santo, un pueblo peculiar, un pueblo apartado para un propósito específico. Pero para que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de ellos, como nación, como pueblo, ellos deberían ser distintos a las demás naciones. Deberían ser un pueblo santo en lo que se refiere a las costumbres, un pueblo santo en lo que se refiere a la adoración, un pueblo santo en lo que se refiere a la alimentación, a la vestimenta, a la cultura, a la filosofía y todo lo demás, los pensamientos y etcétera. El pueblo de Israel, para que se cumpliera el propósito de Dios para la vida de ellos deberían apartarse para ser un pueblo santo. Y de igual manera tú y yo, como el Israel espiritual, como el pueblo de Dios, como hijos de Dios, este mismo llamado el Señor hacia nosotros. Tú y yo debemos ser un pueblo santo, sacerdocio real,
ser un pueblo que se distingue por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de actuar, por su forma de alimentarse, por su forma de adorar. Debemos ser distintos a los demás. Con eso no estoy diciendo que somos mejores que los demás. Nosotros no somos mejores, pero debemos ser distintos. No piense que porque, entonces aquí ya lo tenemos garantido, ya lo tenemos asegurado, somos un pueblo separado y cometer el mismo error que ha cometido el pueblo judío. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Aquí nos habla de una obra que Dios tiene que realizar. Algo que Dios está haciendo para que este propósito, para que esto se cumpla en tu vida y en mi vida. Apocalipsis capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 10. Ahora el 10 y después, vamos a comentar el 10 y después seguimos con los demás versículos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, nos dice así. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Aquí nosotros estamos viendo que el mandato que Dios hace a Juan, al discípulo amado, es diferente a lo que el Señor habla a Daniel. Porque en Daniel el Señor dice: sella las palabras de este libro porque es para el tiempo futuro, para el tiempo del fin. Sin embargo, ahora aquí para Juan, el Señor dice: no selle las palabras de esta profecía. ¿Y por qué Juan no debería sellar las palabras de esta profecía? Porque el tiempo está cerca. Pero ahora la pregunta es: ¿qué tiempo es este que está cerca? ¿Qué tiempo es este que está a punto de cumplirse? Y ahora entonces vemos la respuesta en el versículo 11 de Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cómo es que nosotros llamamos este evento? El cierre de la puerta de la gracia. La conclusión de la obra del Señor. Cuando estas palabras aquí sean pronunciadas, cada caso fue decidido para vida eterna o para muerte eterna. La declaración, la sentencia del Señor Jesucristo aquí es irreversible. Ya no hay marcha atrás. El que se preparó, el que entendió el llamado de Dios y aplicó los principios establecidos en la palabra de Dios en su propia vida, esta persona entonces va a recibir el galardón de la vida eterna. Pero lamentablemente hay muchas personas que no tienen ni idea de lo que está por suceder. Porque el versículo 10 nos dice que las cosas iban a suceder muy pronto. Están cerca de suceder las cosas, las palabras de esta profecía. Y entonces ya la conclusión final, la expiación se termina. La obra final del Señor Jesús se terminó, se concluyó. El que se preparó, gloria a Dios. Este va a recibir la bienvenida del Señor Jesús. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Muchas veces nosotros agarramos este texto, principalmente cuando vamos a hablar de mayordomía. En lo poco
y hablamos de diezmos y ofrendas, y no está mal, está bien aplicar este texto a esto. Pero si nosotros vamos a la profundidad de este pasaje, en lo poco fuiste fiel, en lo poco es en todas las cosas que tú y yo hacemos en este mundo. En lo poco fuiste fiel. Por ejemplo, ¿cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuántos días pertenece a ti y a mí? Un día pertenece al Señor. Entonces, el poco aquí vendría siendo el sábado. En lo poco fuiste fiel. La pregunta aquí es, y cada quien lo haga para sí mismo. Yo estoy siendo fiel en lo poco de los 7 días de la semana. El séptimo día que pertenece al Señor, yo estoy siendo fiel en este día. Porque los que van a recibir la bienvenida del Señor son aquellos que fueron fieles en lo poco. Pero cuando dicen lo poco, es en todo lo que se refiere, lo que pertenece, corresponde al Señor. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Pero lamentablemente, hay muchas personas que hoy en día están viviendo como si las palabras de esta profecía fueran a tardar siglos para cumplirse. Y sabemos tú y yo que no será así. Tú y yo lo sabemos claramente, que lo que va a suceder muy pronto. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 15. Y aquí entonces vamos a ver algo muy importante para nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 nos dice así. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Muchas personas agarran este texto y también Mateo 24, 43, que habla de la venida del Señor como ladrón, y lo aplican para el rapto secreto. El Señor va a venir como ladrón, nadie lo va a saber, y entonces esto es el rapto secreto. Pero mi querido hermano y mi querida hermana, tú y yo no podemos, es imposible, porque Mateo 24 nos habla de las señales que van a suceder. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Habrá terremotos, tormentas, incendios, pandemias. Esto todo sucedería antes de la venida de Cristo. El amor de muchos se enfriará. La espiritualidad va a bajar. Nosotros estamos viendo todo esto. Es imposible tú y yo agarrarnos este texto aquí y decir que el Señor va a venir como ladrón y que nos va a agarrar desprevenido, porque el Señor nos ha advertido en su palabra todo lo que va a suceder antes de su segunda venida. Entonces, ¿en qué sentido aquí es que el Señor vendrá como ladrón? Mis queridos hermanos, tú y yo sabemos el día que nuestro libro va a abrir allá en el cielo. ¿Sabemos, sí o no? No lo sabemos. Tú no sabes cuándo es que el Señor va a agarrar tu libro y va a decir, vamos a investigar a esta persona ahora. Cuando abra el libro allá, tú y yo estaremos en la tierra. No vamos a saber. Pero aquí hay un detalle muy importante. El Señor viene diciendo que debemos guardar ¿qué? Y las vestiduras en la Biblia es un símbolo de ¿qué?
la justicia, pureza, santidad, consagración. Pero ¿qué color tienen que ser estas vestimentas aquí? Esta vestidura tiene el propósito de tapar ¿qué? ¿De tapar qué? Nuestra desnudez, nuestro pecado. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es, yo voy a venir como ladrón, pero si tú guardas tu vestimenta, no tienes de qué preocuparte. En cortas palabras es, si tú y yo estamos revestidos de la justicia de Cristo, del carácter de Cristo, no hay nada por qué preocuparnos. Porque en el momento que el Señor abra mi libro, entonces le va a decir, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Eres un siervo justo, eres un siervo honesto. Porque ven diciendo, no vamos a leer, pero el versículo 12 de Apocalipsis 22, el Señor dice, aquí yo vengo pronto. ¿Y qué le trae consigo? Su galardón, la recompensa, la paga para cada uno. Entonces es decir, que cuando el Señor venga, los que guardaron sus vestiduras y estaban emblanquecidas, estaban blancas, van a recibir el galardón, la recompensa de la vida eterna. Por esto es que el Señor, Él está aconsejando a su iglesia. Él está aconsejando a la iglesia de Laodicea. Laodicea, pueblo del juicio, juicio del pueblo. La iglesia que va a pasar por el juicio. Pero el Señor aconseja a esta iglesia y uno de los consejos que el Señor le da es que de mí compres vestiduras blancas para que tape la vergüenza de tu desnudez. En cortas palabras, lo que el Señor está diciendo es, ¿quieres vencer el pecado? ¿Quieres triunfar sobre Satanás y las tentaciones? Yo tengo la solución, yo tengo la medicina. Si vamos a Cristo, vamos a encontrar la solución para el problema del pecado. Entonces aquí, porque por ejemplo, si el padre de familia supiera que el ladrón fuera a venir hoy a la noche, ¿qué haría él? Velaría, metería candados en su casa, ¿verdad? Para proteger a su casa. Eso me hace acordar hace 2 años atrás, 22 de octubre de 2022. Fue un sábado. Y en este día, fue un día que tuvimos la cena del Señor y vigilia. Nosotros en la iglesia aquí, como iba a haber vigilia en este día, fui con mi familia a la casa a comer. Y cuando llegamos a la casa, tenemos la enorme sorpresa de que alguien había invadido nuestra casa. Se metió a la cocina, se metió a la sala, en el baño, el cuarto de mi esposa y mío, puso patas para arriba. O sea, hizo un desorden completo en la casa. Pero la culpa, ¿quién tuvo allí? Yo. Porque yo no metí la llave a mi casa. Yo dejé la puerta abierta. No protegí a mi hogar. Y de igual manera, mis queridos hermanos, será cuando Cristo abra nuestros libros. Si el padre de familia supiera que el ladrón fuera a venir esta noche, velaría. Si tú y yo tuviéramos en nuestra mente, en nuestra conciencia, de que dentro de muy pronto nuestro nombre pasará en este tribunal, ¿qué haríamos nosotros? Velaríamos. Estaríamos en oración. Pero nosotros vivimos de una forma muy cómoda, muy tranquilos. Está para un futuro. Ahí sí parecemos futuristas. Lo lanzamos todo a un futuro muy lejano, ¿no? Vamos a continuar. Apocalipsis. El mismo libro de Apocalipsis.
Só um segundo acá que se me moveu aqui. Apocalipse capítulo 15, versículos 5 e 6. Apocalipse capítulo 15, versículo 5 y el versículo 6. Apocalipsis 15, del 5 al 6 nos dice así. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Muy bien. ¿De qué lugar está hablando aquí? ¿Dónde se encuentra este tabernáculo? En el cielo, el lugar santísimo. ¿Qué es lo que va a salir del lugar santísimo? Pero un poco más, sí, los 7 ángeles, pero de allí hay algo que va a salir con los ángeles. ¿Qué es lo que cuál es el encargo que fue dado a los ángeles? Las 7 postreras plagas, las 7 últimas plagas. Es decir, que los eventos finales, todo va a salir del santuario celestial, más específico del lugar santísimo. Es donde Cristo se encuentra ahora. Y entonces salen los ángeles y ellos tienen un solo propósito. Cada ángel está encargado de una plaga. Pero vamos a seguir avanzando. Versículo 7 y versículo 8 de Apocalipsis 15. Versículos 7 y 8. Apocalipsis 15, 7 al 8 nos dice así. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien. Quiero enfocarme más que nada en el versículo 8. Ahí Juan está diciendo claramente que el santuario, el lugar santísimo, el santo y santísimo se llenó ¿de qué? ¿Y qué es lo que fue prohibido ahora aquí? Nadie podría entrar. La hermana White dice claramente que la fe del Israel moderno tiene que estar ¿en dónde? El libro Cristo es su santuario, es que nosotros debemos acompañar a Cristo en el santuario celestial y que debemos acompañarle hasta el lugar santísimo. Entonces, es decir, ¿tenemos acceso al lugar santísimo, sí o no? Tenemos, a través de las oraciones, tenemos acceso. Pero ahora que nos está diciendo que antes de las plagas, antes de que empiece a caer las plagas, ¿qué es lo que será prohibido entrar en el santuario ahora? ¿Vamos a tener acceso al santuario, sí o no? Ya no tendremos más acceso. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ahora, Él quita su vestimenta sacerdotal, ya no está más intercediendo por nadie, pone sus vestiduras de Miguel, de príncipe, del arcángel Miguel, que Miguel es quien como Dios, y ahora Dios va a empezar a hacer su extraña obra. ¿Por qué dice la extraña obra de Dios? Porque Dios es un Dios creador, no destructor. Pero ahora Dios castigará el mundo con las plagas. Entonces nosotros lo que estamos viendo aquí es que antes de que empiece a caer las plagas, ¿qué es lo que se va a terminar? La obra de intercesión. Cristo ya no estará más en el santuario celestial y es más, ningún pecado podrá entrar más en el santuario celestial.
Ninguna confesión se podrá hacer más. Ninguna oración pidiendo perdón por los pecados va a poder entrar en el santuario celestial. Cristo terminó su obra. Las plagas no es para convertir a ningún pecador. Si nosotros vamos a las plagas, como estuvieron estudiando hoy, las 10 plagas de Egipto, estas plagas eran para ablandar el corazón de Faraón, para que él dejara el pueblo de Dios salir de Egipto. Entonces, ellas venían con un propósito. Sin embargo, ahora, las plagas finales, las 7 últimas plagas, no es para convertir al impío. No es para ablandar el corazón del impío. Porque aquí la obra de Cristo en el santuario celestial se terminó. Es por esta razón que nadie más tendrá acceso al santuario. Nadie más podrá entrar allí. Porque la obra de Cristo se terminó. El que es santo, santifíquese todavía. El que es limpio, límpiese todavía. Y ahora vamos a una declaración triste y preocupante de Jeremías. Vayamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 8. Jeremías el capítulo 8 y vamos a leer el versículo 20. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la siega, el periodo de cosecha, terminó el verano. Después del verano, ¿qué viene? ¿Qué estación viene? El otoño y el invierno, ¿sí o no? ¿Algo se puede hacer en invierno? Se puede sembrar, se puede cosechar. Todo lo que se tenía que hacer, se hizo. Pero lo preocupante aquí es que Jeremías dice, ¿no? Pasó la siega, pasó el verano, vino el invierno, ¿y qué pasó con el pueblo? No hemos sido salvos. Es decir, este pueblo aquí no se dio cuenta, no se preparó. Vino el periodo del verano, que viene la lluvia, que prepara el suelo, que prepara la tierra. Se lanzó la semilla. Sin embargo, muchos no se prepararon, no permitieron que la semilla entrara en su corazón. La semilla es el Evangelio, es la palabra de Dios. No permitieron que entrara a su corazón. Vino la cosecha, que es cuando Cristo viene para recoger a los suyos. Y cuando se dieron cuenta, era demasiado tarde, porque ahora quedó el invierno, algo estéril, algo que no puede dar fruto. Todo se muere. Es muy preocupante esto. No está, yo no le mandé a la hermana Alma, esta no va a salir aquí para ustedes, pero yo la voy a leer. Es una cita de la hermana White comentando esto. Y dice así: ruego a los miembros de nuestras iglesias que no pasen por alto las señales de los tiempos que nos dicen tan claramente que el fin está cerca. ¿Están las señales que nos indican que el fin está cerca, sí o no? Sí. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Pasando por alto. Ruego a los hermanos, no pasen por alto. Las señales nos están mostrando el fin está cerca. Pero la iglesia, mi Señor, tarda en venir. Y continúa. Oh, cuántos que no se han preocupado por la salvación de sus almas lanzarán pronto este amargo lamento. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos.
Oh, si nos acordáramos de que estamos viviendo mientras el juicio sigue su curso y que nuestros casos están pendientes, ahora es tiempo de velar y orar, de dejar a un lado toda complacencia propia, todo orgullo, todo egoísmo, los preciosos momentos que para algunos, escuchen bien, los preciosos momentos que para algunos son peor que desperdiciando, deberían dedicarse a la meditación y la oración. Miren qué serio es esto. Los preciosos momentos, y dice que para algunos, no todos, pero para algunos es peor que desperdiciado. Sinceramente, yo no sé qué es algo peor que desperdiciar. Sinceramente, yo no sé cómo podríamos definir esto. Pero aquí la pluma inspirada nos está diciendo que para algunos, ellos están peor que malgastando el tiempo de gracia que el Señor nos ha dado. Hay otra cita, no lo tengo aquí, pero ella dice, si hoy supiéramos que es nuestro último día de vida, ¿de qué manera viviremos nosotros? ¿Con qué intensidad oraríamos pidiendo perdón por nuestros pecados? ¿Con qué intensidad buscaríamos a Dios? Yo creo que con mucha, ¿verdad? Pero tú y yo no sabemos qué pasará mañana. No lo sabemos. Ahora sí, las citas que voy a compartir con ustedes va a salir en pantalla y está en el libro Maranata, el Señor viene. Y nos dice así. Muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Muchos estamos ignorando este periodo aquí. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a pensar y a meditar cuando la obra de intercesión de Cristo se finalice? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por esto? ¿Cuántos de nosotros nos estamos preparando para este evento? ¿Cuántos de nosotros estamos interesados? Porque tú y yo debemos tener en mente que tú y yo llegará un momento que tendremos que vivir a la vista de un Dios santo sin intercesor. Continúa la cita. Vi que muchos descuidaban la preparación tan necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos un grave problema. Siempre esperamos los eventos y nos queremos preparar cuando se avecinan los eventos. ¿Cuándo es que muchos dicen que se quieren preparar? Cuando salga la ley dominical, me preparo. Cuando venga la lluvia tardía, dejaré de pecar. Cuando venga la lluvia tardía, voy a trabajar para el Señor. Y viene diciendo que muchos están esperando. Y van a seguir esperando. Y la lluvia tardía no va a descender sobre ellos. Porque la palabra de Dios es bien clara. La sierva del Señor es bien clara en decir que si tú y yo no hemos participado de la lluvia temprana, no participaremos de la lluvia tardía. ¿Y cuál es el propósito de la lluvia temprana en la agricultura? Los que entienden de agricultura aquí, ¿cuál es el propósito de la lluvia temprana? Preparar la tierra para la semilla. En el ámbito espiritual, la lluvia temprana tiene un solo propósito: preparar tu vida, preparar mi vida
para el derramamiento con poder del Espíritu Santo. Pero siempre se dice, no, es que es preparar, pero no hablamos qué preparación es esta, qué preparación es esta, que nos dará la lluvia temprana, la victoria sobre el egoísmo, la victoria sobre el yo, la victoria sobre el pecado, sobre la tentación. Eso es lo que hace la lluvia temprana. La lluvia tardía no viene para darte la victoria sobre el pecado, esto hace la lluvia temprana. Entonces, es decir, si yo tengo pecados acariciados en mi vida, no voy a recibir la lluvia tardía. No la voy a recibir. Tengan bien claro esto en la mente de ustedes. Si hoy no tengo interés a venir a la iglesia, si hoy me aburre estudiar la Biblia, no me gusta hacer la obra misionera, no me gusta dar estudios bíblicos, no me gusta involucrar con nada de la iglesia, créame, ni siquiera has recibido la lluvia temprana. Si yo estoy robando a Dios a través de los diezmos y las ofrendas, si yo estoy acortando mi vida a través de mi mala alimentación, si yo estoy todavía con las costumbres de Egipto, con joyas y vestimentas y pinturas, que no es del agrado de Dios, perdóname, pero no hemos recibido la lluvia temprana. Porque el propósito de la lluvia temprana es quitar todo esto, la mala hierba, el pecado, preparar el terreno para la lluvia tardía. Pero muchos están esperando el tiempo del refrigerio, están esperando la lluvia tardía, que les dé poder, que les dé victoria sobre el pecado. Este evento nunca va a pasar. Continúa la cita. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos que venciera todas las tentaciones y triunfara contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mal. ¿Será que en nuestro medio aquí hay alguien orgulloso? ¿Será que yo soy una persona orgullosa? ¿Será que yo soy una palabra que tiene malas palabras? Y muchas veces persona que tiene malas palabras. Muchas veces nosotros pensamos que las malas palabras es hablar con expresiones callejeras, es hablar como habla el mundo. Y es cierto. Y nosotros pensamos, yo no hablo como habla el mundo, no utilizo expresiones callejeras, entonces no se aplica a mí. Pero mala palabra, aquí entra la crítica, aquí entra el chisme, aquí entra la mentira. Aquí entra todo esto. Si no hemos porque la lluvia tardía no va a caer sobre una persona orgullosa, una persona mal hablada, una persona que está con las costumbres del mundo. La lluvia tardía no llegará sobre esta persona. Por eso es que debemos obtener con la gracia y el poder de Dios y la unción del Espíritu Santo, vencer todas estas cosas. Porque si tú y yo no vencemos, olvidemos la esperanza que ahora tenemos. Continúa. Por lo tanto, debemos nosotros acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla el día del Señor. ¿Cuál es la única solución para ti y para mí para poder estar listos para el gran día del Señor, que es la venida de Cristo? ¿Acercarnos a quién? A Jesús. Acercarnos a Jesús. Si tú y yo no nos acercamos a Él, si tú y yo no pasamos tiempo con Jesús, no podemos decir que somos cristianos. No podemos decir. Si la única relación que yo tengo con el Señor es las horas que yo paso los sábados en la iglesia, mi religión es de tradición. Y el mundo está lleno de esto. Lo que tú y yo necesitamos es acercarnos fervorosamente a Jesús. Y Él nos dará el poder para vencer todo esto y Él nos mantendrá firmes para la crisis final. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Jeremías
capítulo 30, versículo 7. Jeremías capítulo 30, versículo 7 nos dice así. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías nos está hablando de la angustia de Jacob. Esto tiene la aplicación literal, que fue cuando Jacob luchó con el ángel. Después tiene la aplicación cuando Babilonia vino y sitió a Jerusalén y llevó muchos cautivos a Babilonia. Después tiene otra aplicación en el año 70, cuando el imperio romano vino y sitió nuevamente a Jerusalén, destruyó completamente a Jerusalén, más de 1 millón de judíos fueron muertos este día, pero también tiene la aplicación futura. Cuando yo digo futura acá, no estoy diciendo de una forma futurista, para nuestros días, ¿ok? La aplicación para nuestros días, la angustia de Jacob. Esta angustia viene de dos maneras. Hay una forma que es la forma de la persecución que el pueblo de Dios va a sufrir. No va a haber un lugar que el pueblo de Dios no sea perseguido. Vamos a perder todos los bienes que tenemos. Vamos a perder todo. El derecho a la vida vamos a perder. Aquel que es, porque ahora muchos están preocupados, yo no tengo papeles y me van a echar del país. No se preocupe. Cuando venga la ley dominical, aquellos adventistas que no acepten, se les va a quitar la residencia y van a ser ni deportados a la cárcel. Entonces no se preocupe ahora que tú no tienes papeles. Esto va a empeorar cada vez más. Esto se va a poner cada día más difícil. Y los que tienen papeles ahora, no piensen que están en mejor situaciones que los hermanos que no tienen papeles. Vamos a estar en la misma situación. Será una angustia tremenda. Cuando tú veas a alguien agarrando a tu hijo y para tratar de hacerte negar tu fe y hacer daño a tu hijo. Cuando tú veas que tus familiares te están persiguiendo, hermanos que un día estuvieron contigo codo a codo en la iglesia, que te estén persiguiendo. Esta será una angustia. Pero también hay otra angustia. Hay otra forma de angustia, que esta es peor todavía, es más dolorosa todavía. Y yo creo, opinión personal, no tengo en escrito está, ¿ok? Pero es una opinión que yo tengo, ¿ok? Y tampoco es punto de salvación, por eso que yo voy a comentar aquí. Yo creo que en el tiempo final van a haber personas, en el tiempo de angustia de Jacob, que van a estar a punto de sudar gotas de sangre. Yo creo que van a haber personas que van a estar cerca de esto. Porque Cristo sudó gotas de sangre porque Él tenía una angustia, una lucha allí. Eso se llama, es una enfermedad que existe y hay personas que cuando están con una angustia mental, bueno, se me olvidó el nombre de la enfermedad, no voy a mencionar acá. Ajá. Pero, ¿cuál será la angustia principal del pueblo de Dios? Veamos lo que nos dice el libro Conflicto de los Siglos. El libro Conflicto de los Siglos. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida, no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. ¿Cuál será la principal y mayor angustia del pueblo de Dios? Si sus pecados fueron ¿qué? Perdonados y borrados. Va a haber Satanás, van a haber los demonios allí. Y van a estar diciendo, tú eres un pecador.
mira, tú siempre cometías pecado. Y ahora van a haber personas que el mayor miedo de ellos es, ¿será que hay algún pecado que yo no he confesado? ¿Será que hay algún pecado que yo he cometido en el pasado y que yo no pedí perdón al Señor? Pero la promesa del Señor es que los pecados que ellos cometieron cuando Cristo salió del santuario, ¿qué pasó con los pecados que entraron en el santuario celestial? Serán borrados. Pero mis queridos hermanos, pongan mucha atención en esto lo que voy a decir aquí ahora. Mucha atención. Cuando llegue este tiempo aquí, en que tú y yo empecemos a ser atormentados, si es que llegamos para este periodo, si es que no pasamos antes al descanso, pero si llegamos a este periodo aquí, de la angustia de Jacob, y que tú empiezas en tu lucha, y que te acuerdas de un pecado, si viene, porque aquellos van a tratar y buscar y no va a venir a su memoria los pecados que ellos cometieron, porque fueron borrados allá y fueron borrados aquí. Ellos no se van a acordar, pero si tú y yo en este momento nos acordamos de un pecadito, más pequeño que sea, perdidos para siempre. Porque en este momento nadie más puede entrar en el santuario celestial. No, el santuario no será contaminado más. Nadie más puede entrar allí. Entonces, por esta razón es que hoy, ahora, es el momento de confesar nuestros pecados. Y en veces hay personas que dicen, pero yo siento que es un poco injusto de parte de Dios, porque hay pecados que yo cometía 10, 12, 15, 20 años atrás, yo ya no me acuerdo. Pídele a Dios que Dios traiga a tu memoria. Y Dios lo va a traer. No piense que los años van a borrar y olvidar el pecado. Puede que tú y yo nos olvidemos, pero están registrándose allá. Y si no hemos confesado, mis queridos hermanos, no hay tiempo, no hay años que borren este pecado anotado en el libro de memoria. Entonces, la mayor angustia del pueblo de Dios es saber si sus pecados fueron perdonados o no. Vamos a ver algunas promesas y algunos consejos, más que promesas, consejos que el Señor nos da. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 3. Hacía años que no escuchábamos esto, ¿eh? Hechos capítulo 3, versículo 19 al versículo 21. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21 nos dice así. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. El versículo 19 empieza ¿cómo? Andy, si eres muy amable, puedes volver al versículo 19, por favor, para los que no traen Biblia física aquí, puedan ver en pantalla. El versículo 19 empieza diciendo que debemos hacer ¿qué? Arrepentir y ¿qué más? Confesar nuestros pecados. La palabra confesar, ¿qué es? Llamar el pecado por su nombre. Aquí no entra la oración, Señor. Oración en público sí está bien hacer. Siempre aquí el predicador, Señor, perdona nuestros pecados. Porque yo no puedo llamar el pecado de ustedes por nombre, porque yo no sé. Pero oración en privado, oración en privado, no se puede decir, Señor, perdone mis pecados. Se tiene que llamar el pecado
por su nombre. Como el salmista David dice, mi pecado no lo oculté, sino que yo declaré a Jehová. Y en el momento que David declara su pecado, él recibe perdón. Entonces, arrepentimiento, confesar el pecado, y entonces recibiremos el refrigerio. ¿Qué es esto? ¿Qué es el refrigerio aquí? La lluvia tardía, muy bien, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, lo que el Señor, mire, el Señor ya nos está dando los pasos que debemos seguir para que en el tiempo de angustia, para que en el tiempo que no haya un intercesor, tú y yo no tengamos ningún problema. Y este consejo es arrepentimiento, confesar el pecado y abandonar el pecado. Si no lo hacemos esto, va a estar bien difícil. Vamos a ir avanzando porque el tiempo ya me ganó. Quiero compartir con ustedes otra cita que está en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2. Y nos dice así. Todos necesitan llegar a ser más inteligentes respecto de la obra de la expiación que se está realizando en el santuario celestial. Cuando se vea y comprenda esa gran verdad, los que la sostienen trabajarán en armonía con Cristo para preparar un pueblo que subsista en el gran día de Dios, y sus esfuerzos tendrán éxito. ¿Deberíamos ser más inteligentes en qué sentido? ¿En qué tema? Respecto al ministerio de Cristo en el santuario celestial. Por esto que el apóstol Pablo dice que ya no somos más, no deberíamos ser más que niños y estar allá con lo mismo y con lo mismo. Deveríamos já estar avançando, porque no momento que tu e eu empezamos a entender o ministério de Cristo no santuário celestial, ¿qué passará? Vamos a sentir interesse e desejo, ¿por quê? Preparar a um pueblo para a segunda venida de Cristo. ¿Por qué es entonces que el interés es muy poco? Por esto. ¿Cómo que yo voy a dar algo que yo no tengo? ¿Cómo que yo voy a compartir algo que yo todavía no lo vivo? Pero en el momento que la iglesia empiece a estudiar, en el momento que nosotros empecemos a conocer más sobre este tema y ser más inteligentes en cuanto al tema de la expiación, grandes cosas van a suceder en medio del pueblo de Dios. Vamos al livro de Levítico. Levítico, capítulo 16, versículo 30. Pero abran y quédense en Levítico, ¿ok? Quédense en Levítico. Antes de esto, quiero compartir con ustedes una cita de un libro que se intitula El Santuario y su Servicio. Queden abiertos, dejen abierto en Levítico 16:30 y vamos a leer esta cita, El Santuario y su Servicio. La purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios en la tierra. Cuán importante es, pues, que éste sea santo y sin culpa. Todo pecado debe ser consumido en ellos, a fin de que puedan subsistir a la vista de un Dios santo, a pesar del fuego devorador. La obra que está siendo realizada en el santuario celestial tiene que estar realizada ¿dónde también? Más que en la tierra, ¿en dónde? Más que la iglesia todavía, en mí. En mi corazón,
en mi mente, Cristo está purificando el santuario celestial y el Espíritu Santo quiere purificar el templo que es vuestro cuerpo. Entonces no podemos ya estar más. Llegará un momento, porque Cristo quiere purificar allá. La palabra purificar es quitar, borrar, desaparecer el pecado del santuario celestial. Pero para que esto pueda suceder, ¿dónde tiene que desaparecer el pecado? De mí. El pecado tiene que desaparecer de mí, de nosotros. Porque cuando yo peco, yo pido perdón, ¿dónde entra este pecado? En el santuario. Entonces, estas dos obras van juntas. Pero mis queridos hermanos, Cristo no va a esperar para siempre. Cristo va a esperar, pero llegará un momento que ele dice, ¿sabes qué? Ya, yo ya terminé mi obra. Si tú no hiciste lo que te tocaba a ti, si tú no permitiste que el Espíritu Santo te purificase, que el Espíritu Santo te consagrara, se acabó. Porque ya no podemos más estar levando pecados. La hermana White dice, por el amor de Dios, ruego al pueblo de Dios que no añade pecado sobre pecado más sobre vuestra vida. Que desaparezca el pecado de nuestro medio. Es una súplica que ella estaba haciendo para la iglesia. Ahora sí, Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Cristo en 1844, Él pasó al santuario para hacer ¿qué? Expiación, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros estamos enfocando más en ¿qué? En el juicio, ¿sí o no? Nosotros hablamos más del juicio, ¿verdad? El juicio investigador. Vamos a utilizar aquí el ejemplo del santuario terrenal, ¿ok? No del santuario celestial. Cuando se iba a hacer la expiación, ¿qué simbolizaba la expiación? ¿Qué símbolo espiritual tenía esto para el pueblo? Que en este día no existía ¿qué en el medio de ellos? Que desaparecía, era quitado, era borrado. Muy bien, el pecado. El pecado era cancelado, o sea, todos confesaron sus pecados, abandonaron sus pecados, entró en el santuario, pero del santuario salió. Entonces venía el sumo sacerdote, ponía sus manos sobre ¿qué? ¿Cómo se llamaba este macho cabrío? Azazel, muy bien. Muchos, él es un símbolo de ¿quién? Satanás. Muchos agarran, no, es que ustedes los adventistas dicen que el que va a pagar el pecado de ustedes es Satanás, que el que da el perdón es Satanás. No es así, no es así. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Azazel era sacrificado. ¿Qué hacían con Azazel? Lo mandaban al desierto. Él no era sacrificando. Para el perdón de los pecados, el sacerdote tenía que hacer ¿qué? Sacrificar un animal inocente y la sangre entraba al santuario. Entonces no es Azazel que paga mis pecados. Pero acuérdense, la Biblia dice claramente que hay de aquel que sea piedra de tropiezo para el otro. La persona que cometió pecado es culpable, pero también la persona que la llevó a cometer pecado, ¿sí o no? Para que haya pecado, normalmente tienen que ser dos personas. El que cometió el pecado y la que indujo a cometer el pecado. ¿Quién es el que presenta la tentación? Satanás. Tú y yo confesamos nuestros pecados, Cristo pagó por nosotros. Pero hay otro culpable también que tiene que pagar. No por mi pecado, porque Cristo ya pagó mi pecado. Cristo ya me perdonó. Pero otra persona también es culpable y tiene que pagar. Pero él va a pagar con la muerte, que es Satanás. Por eso es que lo lanzaba. Él no era el que limpiaba a nosotros, porque sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado.
Azazel, el macho cabrío aquí, no era degollado. Lo lanzaban ¿a dónde? Al desierto, a la soledad, mostrando lo que va a suceder con Satanás cuando Cristo venga por segunda vez. Llevará a su pueblo por 1000 años y Satanás y sus ángeles se quedarán aquí encadenados, no físicamente. No es que Dios va a meter cadenas y lo va a esposar. No, la prisión de Satanás es que no va a haber nadie a quien él pueda tentar. Entonces, volviendo aquí al día de expiación, pregunto, cuando el sumo sacerdote, él entraba en el lugar santo, en el lugar santísimo, ¿habían libros allá, sí o no? No había libros. No, libros de memoria ya para ver el pecado, ¿había? No lo había. El sumo sacerdote cuando entraba no había. Él simplemente hacía la purificación. Esa purificación era el propósito de quitar el pecado del medio del pueblo de Dios. Lo mismo está haciendo Cristo. La obra más importante de Cristo, mis queridos hermanos, no es la del juicio, a investigar nuestras vidas. ¿Es importante esa obra? Sí lo es. Pero lo más importante que es la santificación de su pueblo. Es quitar el pecado de nuestras vidas. Porque el mundo evangélico dice que la obra de expiación terminó ¿dónde? En la cruz. Pero nosotros sabemos que no terminó en la cruz. Cristo está haciendo esta obra ya. Pero esta obra de expiación es Cristo quitar, borrar, limpiar el pecado de nuestras vidas y dar la victoria y el triunfo sobre la tentación y el pecado. Porque, por ejemplo, cuando el sumo sacerdote él terminaba la obra de expiación y él salía, ¿cuánto tiempo duraba para volver a entrar el pecado allá en el santuario? ¿Un año demoraba para entrar? Al día, a los minutos. Ya venía la persona, ya, perdóname Señor, cometí el pecado y mataba al inocente. Pero ahora cuando Cristo haga la purificación, ningún pecado más va a entrar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, con la gracia de Dios, venció todo pecado y toda tentación y ya no vamos a meter más pecados dentro del santuario. Ya no se podrá más. Esta es la principal obra que Cristo está haciendo. Cristo lo que Él está haciendo allá es en el cielo purificando, envió el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo en ti y en mí nos conduzca a toda verdad y nos dé la victoria y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Convencernos de que somos pecadores, necesitamos la justicia de Cristo y nos preparará para pasar por el juicio cuando nuestros nombres se abran. Pero para que mi nombre pase allí, antes de esto, mis queridos hermanos, tú y yo, para ser victorioso, yo debo vencer el pecado antes. Eso es lo importante, eso es lo que Cristo está haciendo allí. No nos enfoquemos tanto en el momento que va a pasar mi nombre, sino nos enfoquemos en la obra que antecede a esto, la obra de consagración, de victoria sobre el pecado. Porque cuando tú y yo lleguemos a este nivel, tú y yo no nos vamos a preocupar por el momento que va a pasar nuestro nombre, porque tú y yo ya no metimos más pecados en el santuario. Esta es la obra que Cristo está haciendo. Esa es la principal obra. No estoy menospreciando la obra de investigación del juicio investigador, pero yo quiero que tú y yo entendamos y apliquemos esto. Lo que viene antes, muy bien, que es la consagración. Si tú estás consagrado, nada tenemos que temer en el juicio. Porque mis pecados fueron confesados, abandonados y perdonados. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y ya no anda segundo la carne, sino andamos conforme al Espíritu de Dios. Vamos a finalizar con este texto y con esto terminamos el día de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y ese es el llamado que el Señor está haciendo a ti y a mí el día de hoy.
Si hay algo, si te has desconcentrado del tema, ponga mucha atención en esto. Si el teléfono te distrajo, si la persona de tu lado, ponga atención en esto. Eso es el llamado que el Señor te hace hoy, ahora, ya. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 nos dice así. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se somete a mí, si mi pueblo se pone a orar, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Él va a escuchar nuestras plegarias, Él va a escuchar nuestras peticiones. Y Él va a sanar, va a perdonar, va a purificar nuestras vidas. Pero mis queridos hermanos, pecados que no son confesados son pecados que no pueden ser perdonados. Para que los pecados que hemos metido dentro del santuario puedan ser sacados de allí, primero tienen que ser sacados de aquí. Si tú y yo no obtenemos la victoria sobre el pecado, no es salvación por obras, no es justicia propia. Sin Cristo nada podemos hacer, pero todo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tú y yo nos humillamos a Dios y vamos a Dios y nos consagramos a Dios y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Pero tú y yo tenemos un papel importante que hacer. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé cuáles son los pecados que te están atormentando. Yo no sé si hay pecados acariciados en tu vida. Yo sinceramente no tengo ni idea. El Señor sabe. El Señor conoce tu corazón. Quizás hay alguien aquí que lo que le está impidiendo de llegar a este nivel es el orgullo, es el resentimiento. Quizás hay alguien aquí en esta mañana que el mayor problema que tiene son las críticas, la lengua venenosa, con perdón de la palabra. Pero quizás ese es el problema. Quizás hay alguien aquí que el problema es la alimentación, que no puede vencer los apetitos. Quizás hay alguien aquí que es el teléfono, el internet. Quizás hay alguien aquí que es el trabajo, que da más importancia al trabajo que a Dios. Quizás hay alguien aquí que da más importancia a la familia que a Dios. Yo no sé. Tú sabes cómo está tu vida, pero el consejo del Señor es: humíllese a mí. Todo lo que pedimos con fe, creyendo que el Señor nos escucha, Él nos dará. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no te pueda dar la victoria. Pero tú tienes que buscar. Tú tienes que pedir a Dios. Yo, sinceramente, yo no soy de los pastores que pide para que todos pasen al frente. Yo no tengo mucho esta costumbre. Pero de donde tú estás, es igual que si tú pasas aquí y allí. Es igual. Desde donde tú estás. Si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, si el Espíritu Santo te está llamando, si el Espíritu Santo está señalando: mira, es este pecado aquí, es este. Si te está mostrando ahora, entrégalo a Dios, confésalo a Dios y pídele que Dios te dé la victoria. En este momento te invito a que nos pongamos de rodillas. Yo voy a dar algunos segundos para que tú hagas tu oración en privado, para que tú confieses el pecado que hay en tu vida. Y al final vamos a hacer la oración. Bondadoso Dios, tu palabra, Padre, tú nos has dicho que si tu pueblo se humillare
que si tu pueblo te busca en oración, tú estás presto para escucharlos. Aquí tu iglesia, Señor, este día de sábado, este día que pertenece a ti, creemos plenamente, Señor, que tu presencia está en nuestro medio. Y queremos en esta hora, Señor, pedir poder, fuerza, Señor, para vencer los pecados que hay en nuestras vidas. Hemos estado como ovejas descarriadas, Señor. Nos hemos apartado de tus caminos, nos hemos apartado del propósito que tú has establecido para cada uno de nosotros. Pero, Señor, te agradecemos porque tú nos has enviado un mensaje hoy que nos ha hecho recapacitar. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a no seguir añadiendo pecados en nuestras vidas. A no seguir, Señor, llevando pecados al santuario. Sabemos que pronto la obra de intercesión se terminará. Sabemos que dentro de muy pronto, Señor, nuestro sumo sacerdote dejará sus vestimentas y va a poner sus vestimentas de príncipe para venir a buscar un pueblo que se preparó, a una iglesia que no tiene ni mancha ni arruga. Quita de nosotros, Padre, todo lo que no es de tu agrado. Quita de nosotros todo lo que nos está aislando de ti. Tú has escuchado todas las oraciones silenciosas que fueron hechas en esta mañana, Señor. Quiero en esta hora pedir que tú puedas atender de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Y que los planes, que el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor, se pueda cumplir. Y que nosotros, Padre, vengamos a ser un pueblo santo, un pueblo peculiar, un pueblo que se apartó del mundo y que se consagró únicamente a ti. Amén. Gracias te damos, Señor, porque todavía creemos y sabemos que nuestro sumo sacerdote está en el santuario celestial. Amén. Y creemos, Padre, que los pecados que confesamos hoy en esta mañana, Él los ha perdonado. Amén. Queremos pedir que estos pecados salgan del santuario, Señor, y que nunca más vuelvan a entrar allí. Todas estas bendiciones nosotros te pedimos y esta oración hacemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.